¿Se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo? Desde la óptica del cristiano no es posible, porque los cristianos en sentido general se guían por unas normas que están en un texto bíblico. O sea, la Biblia es su guía en el sentido moral. Dicho de ese modo, si ellos cumplen al pie de la letra lo que dice el texto que ellos consideran sagrado, el homosexual que practica la homosexualidad, no el homosexual latente o aquel homosexual que no está ejerciendo, que no está viviendo su preferencia, si es activo, que practica la homosexualidad, no en el sentido que los mismos homosexuales se llaman, tú eres activo o pasivo, o sea, el que recibe y el que da y el que recibe, ellos se etiquetan como pasivo el que recibe y activo el que penetra. Para el cristiano, sin mucha, no puede serlo. O sea, no puede tener las dos condiciones, de homosexual que practica la homosexualidad y de cristiano en el sentido verdadero. Naturalmente puede estar, o sea, yo no niego, yo personalmente, de que un sujeto que sea homosexual no tenga el mismo nivel de creencia en una religión que tiene un cristiano. Naturalmente, el homosexual no le hace caso a ese mandato bíblico que habla que maldito el varón que se echa con hombre o aquel que se acuesta con hombre como si fueran mujeres. Es ese texto a que siempre se alude, pero los homosexuales dicen que hay muchísimos otros textos de la Biblia que ya están desfasados y que ningún cristiano lo levanta, como ese de tener esclavo, como muchísimos textos que ellos sacan en contra. A mí me surge la cuestionante de que si una pareja de homosexuales o mujeres lesbianas puede formar en la sociedad una familia que pueda decirse que sea ejemplar y que la misma pueda ser respetada. Homosexuales y parejas respetables, estables. Bueno, como esta pregunta ya es más personal, yo debo responderla de manera honesta, porque la realidad de la sociedad muchas veces lo choca a uno con realidades que son dolorosas. Dolorosas porque uno no tiene otra cosa más que enfrentarla de manera responsable. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace unos meses, murió un amigo de Valdés, un profesor de arte muy famoso, una eminencia, lo más talentoso que pudo haber quizá en esa facultad, falleció. Y ese profesor, que fue mi profesor también, una persona sumamente decente, era homosexual. Y no es que un homosexual no era manerado quizá ni nada de eso, pero era homosexual con su pareja, un médico, profesor también. Y se murió. Y como el otro era médico, lo cuidó hasta que al final. ¿Qué pasa? Que cuando muere el amigo nuestro, los hermanos se quieren apoderar los bienes del difunto. ¿Y a quién recurrió ese otro, el doctor que es homosexual? A un amigo mío. Me dice: Eulogio, hay que conseguirle un abogado a fulano, el compañero de... No, que le están por quitar todos los bienes, le están por dejar sin nada. Y ellos eran compañeros y lo que hicieron, lo hicieron juntos y se llevaban muy bien. El asunto es que yo, aunque no quiero nada que tenga que ver con todo eso, me vi en la obligación por el amigo que me llamó a llamar precisamente al consultor jurídico de la UAC, que es mi amigo, el profesor de ASA, Manuel de ASA. Y en mi oficina, en la Escuela de Filosofía, ahí los reuní. Al hombre, al homosexual, que lloró ahí contándome de lo que había pasado, y a mí me dio hasta pena. O sea, no lo pude mirar como un homosexual, sino como un ser humano que sufría. O sea, con esto yo creo que respondo la pregunta de si dos homosexuales pueden tener pareja y ser respetables. Por lo menos para mí esa pareja era respetable. No es una pareja de homosexuales escandalosos, ni esa cosa. Ellos vivían su vida, ellos. Y tenían los amigos que querían ser amigos de ellos, que no tenían ese tipo de prejuicios. Y entre ellos mismos relajaban. Ellos le decían mírate maricón. O sea, entre ellos decían: mírate maricón, comportándose como mujercita. O sea, eran tipos así. Entonces esa gente yo creo que son respetables.
Y yo no le veo nada de malo. Ahora, socialmente, hay que decir que no es lo que yo pienso. La moral no tiene que ver con lo que yo como individuo pienso, sino con lo que piensa la sociedad que juzga a esa pareja en su contexto social. Quiere decir que aquí en República Dominicana posiblemente una pareja homosexual no sea respetable por la sociedad. No la respeta porque no tiene su valor y lo rechaza. Pero hay sociedades, hay grupos humanos en otros países donde las parejas homosexuales son respetadas y son, por ejemplo, en Alemania hubo un momento en que la primera ministra vivía con una mujer. Y hay muchísimos casos y nada, en Alemania parece que eso no tiene que ver, porque si lo eligen como primer ministro es porque teniendo de compañera a una mujer es porque es respetable. ¿Pueden las trabajadoras sexuales ser aceptadas en la sociedad sin sufrir estigma? Va a depender de la sociedad que juzga la acción de la prostituta, porque hay grupos humanos que defienden la prostitución como un trabajo digno, dignificante de la mujer que la ejerce, porque sostienen que en muchos casos la mujer que se prostituye es el camino que tiene a la libertad, no a la libertad sexual, sino a la libertad de sacar a su familia de la miseria en que viven. Naturalmente están teorizando de una prostituta que se va de aquí, por ejemplo, que se va de Cuba o se va de Haití a un país europeo, un país más avanzado, y fruto del ejercicio de la prostitución, de la venta de servicios de placer y de acompañamiento, puede mandarle a su familia, a sus hijos, para que estudien, para que se preparen. Y ustedes lo saben, hay muchísimas mujeres que se han prostituido, que se prostituyen, que mandan a su hijo a la escuela, que mandan a su hijo a la universidad, y que no le desean que esos hijos terminen envueltos en la cuestión de la prostitución. Entonces, lo del estigma, el estigma siempre va a depender de la sociedad donde vive esa persona que ejerce la prostitución. Hay todo un debate sobre este asunto, sobre si la prostitución debe ser legalizada o si debe ser erradicada. Hay una profesora nuestra que hizo una tesis, su tesis fue sobre la prostitución, el tratamiento que se le ha dado en el teatro dominicano a la prostitución del 1954 hasta el 2019. Esa es Ingrid Sánchez, un libro que les recomiendo leer. El pastor que vive del 10 y deja la feligresía en pobreza y hambruna, ¿está actuando moralmente correcto? Desde mi óptica, sí. Ahora, ¿quién juzga al pastor? Si es la propia comunidad evangélica, vamos a ponerle una etiqueta, la propia comunidad evangélica que paga el diezmo, que lo paga voluntariamente porque él le brinda un servicio de orientación, de guía, de representación. Si son ellos que lo juzgan, muy probablemente dicen que es lo correcto porque Dios le puso esa bendición a él. No lo tomen como un asunto ligero. Es que todas las cosas son importantes en la vida. Yo jamás pensé que iba a decir en algún momento que las personas que se encargan de buscar a los muertos en la morgue fuera un servicio necesario. Pero cuando a mí me tocó ir a buscar a un muerto a la morgue, me di cuenta de que ese que uno le paga para que cargue el muerto de uno, para que lo bañe y para que lo meta en una caja y que te lo lleve, que tú nada más tengas que enterrarlo y llorarlo, esa labor también es necesaria. Entonces, en ese sentido, si el pastor, la comunidad evangélica que lo recibe, entiende que él le brinda un servicio que lo hace sentir bien, porque paguen su diezmo. Desde mi punto de vista, todo el que recibe algo debería trabajar. Pero ¿qué tal si ese es el trabajo del pastor? Si el trabajo del pastor precisamente es estar ahí pendiente a que si un hermano lo llama, como yo he visto, pastores, en el campo mío he visto, que a las 3 de la mañana van y le tocan a la puerta, mire pastor, se murió fulano, y él se levanta y va a darle soporte a esa gente y pone su guagua y le ayuda a hacer la diligencia del enterramiento o de buscar el cadáver a la morgue. O sea,
Él está dando un servicio, ese es su trabajo, porque los sacerdotes deben vivir del altar. Está dando un buen ejemplo un profesor universitario que participa en apuestas de peleas de gallo. La sociedad que va a juzgar esa acción, que debe decir si es inmoral o no. Si es la comunidad de profesores que lo va a juzgar, yo no le veo nada de malo que participe en juego de gallo, aunque yo personalmente no participo, porque participaría más en la pelea de dos hombres con una espada, cada quien con su espada, que en una pelea de gallo, porque por lo menos cuando dos hombres se fajan, cada quien con su espada, cada hombre eligió jugarse la vida, pero los gallos no tienen nada que ver con la vaina. Los gallos no saben, simplemente usted los pone a matarse para que alguien se divierta. Ahora, si es la comunidad de estudiantes de ese profesor que juzga esa acción, Debe ser evaluado moralmente un profesor que frecuenta centros de prostitución y consumo de alcohol. o sea, un profesor que los estudiantes lo encuentran bebiendo romo como un perro en un lugar de prostitución. Yo creo que desde el punto de vista de la comunidad académica que lo juzga, es inmoral. Y desde el punto de vista de los estudiantes que lo juzgan también, es inmoral. Es inmoral. Es que no es lo que tú piensas, Pedro, es lo que la comunidad piensa. Y ¿cómo es? Y el tema académico, la competencia académica. Es que estamos hablando que él es un profesor, no solamente es un matemático o un físico que está en el aire. Él está de cara a los estudiantes, él está de cara a sus profesores y de cara a la sociedad. Entonces, es que la moral pertenece a los grupos, pertenece a la sociedad, no al individuo. Entonces, usted puede elegir hacer otra cosa. Usted puede hacer otra cosa. Ahora, el ser profesor ya implica que usted ha hecho un contrato sin darse cuenta de hacer uso privado de su razón. ¿Y qué es hacer uso privado de su razón? Que mientras usted sea profesor o en el ámbito que usted es profesor, mientras sea profesor, tiene que comportarse como espera la sociedad, como espera su gremio que usted se comporte. Entonces, si usted va a ponerse la cuestión de la prostitución y el alcohol, usted tiene espacio donde usted se puede ir, que no es necesariamente en la comunidad donde usted ejerce. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos pueblos que son más o menos pequeños, donde nos conocemos todos, para que no le pase lo que le pasó a un profesor de aquí de Santiago, que iba no sé para dónde, que se paró en una farmacia a comprar una sildenafil. Y cuando una farmacia lejana, que él entendió que ahí nadie lo iba a conocer, porque aquí en Santiago tú vas a cualquier sitio, a un banco, a Claro, a lo que sea, y aparece un muchacho, una muchacha y dice: profesor, usted me dio ética en tal sitio, en tal año. Pues ese profesor se fue a comprar su sildenafil a una farmacia lejana. Y cuando él se está despidiendo, le dice el dueño de la farmacia: profesor, ¿y el programa por qué no salió el sábado? O sea que este es donde usted ejerce como profesor, necesariamente tiene que mantener el comportamiento modélico que espera la comunidad académica, que espera la sociedad y que esperan sus estudiantes. Y los estudiantes lo saben porque son malos los estudiantes. Hay un profesor que dice que un día estaba él con una amiga en el monumento. Saben que el monumento es altísimo, para allá arriba la escalera, y que allá en la calle un estudiante lo vio y dijo: fulano. Pero no solo, usted sabe quién es, no solo lo saludó desde ahí abajo, sino que fue allá arriba a ver con quién era que andaba. Quiere decir que en este espacio, los profesores deben mantener un comportamiento modélico. Dígame. ¿Debe una persona que consume droga, o sea, que no le hace daño a nadie, pero que no afecta a terceros, ser juzgado moralmente por la sociedad? Bueno, si consume droga, hay que ver si la sociedad etiquetó como droga algo, ya hay un juicio. No es una cuestión legal. Cuando no deba ser juzgado, cuando ya no merezca juicio moral negativo,
es porque la sociedad ya no llama droga a esa sustancia. ¿Entendido? Mientras la sociedad siga llamando droga, narcótica, a lo que él consume, es porque tiene un veto moral. No estoy hablando de lo legal, sino de un veto moral. En este caso estamos hablando de la marihuana. Legalmente, la marihuana para República Dominicana es una droga. Medicinalmente, o vamos a decir médicamente, no está definida como una droga. Y hay muchos países que no la definen como droga y el consumo es libre. Pero en República Dominicana sigue siendo inmoral el consumo de marihuana y sigue siendo ilegal. Porque las sociedades son las que hacen los valores, las que dictan los valores. ¿Tú ibas a decir algo, Pedro? Sí, que me parece ya un llamado a la reflexión que sea abiertamente inmoral que un maestro en aspectos que no tienen nada que ver con su calidad académica se califique inmediatamente de inmoral, que recurra a ingerir alcohol, que es un tipo de droga, o a buscar servicios de prostitución, sea tajantemente inmoral y sea dudoso si es inmoral o no que consuma droga. O sea que nosotros como sociedad deberíamos pensar entonces que todos los días definimos nuestros valores, todos los días definimos nuestra moralidad. Entonces cuando se ve borroso así, es un llamado a reflexión de nosotros mismos. Entonces. Yo pienso igual. Cuando se ve borroso así, hay que preguntarse qué está pasando. Ahora, como te dije, nadie ha obligado a nadie a ser profesor. Si usted eligió la profesión de docente, no solamente es un sueldo, no solamente es un conocimiento que te están pidiendo. Te están pidiendo otras cosas. Y tú puedes dejar de ser profesor cuando tú quieras. Ahora, mientras sea profesor, la sociedad que te ha puesto en mano a su juventud es porque quiere un modelo. Quiere un modelo en ese profesor. Quiere un modelo en ese profesor. Entonces, si tú no puedes ser el modelo, yo no estoy hablando personalmente tú. Si usted no puede ser el modelo de esa sociedad, pues entonces busque otra cosa que hacer. Mientras tanto, sigo diciendo, las sociedades son las que hacen los valores morales. No necesariamente existe el bien o existe el mal. Yo no estoy diciendo eso, no estoy haciendo juicio de valor, de que algo es malo, de que algo es bueno. Porque lo que es malo en un sitio puede ser bueno en otro. Y aquí entro entonces a la Catherine Bae. Me hizo una serie de preguntas y a mí me pareció interesante compartir las respuestas con ustedes. Las preguntas son las siguientes. Ella me pregunta cómo definiría yo o diferenciaría yo el concepto de ética y de moral. ¿Cómo diferencia el concepto de ética y de moral? De alguna manera, ella me pregunta por qué quiere, porque en los textos que yo le di a leer estaba definido, pero ella pregunta, yo he decidido asumir una definición de un filósofo español llamado Gustavo Bueno, creador del materialismo filosófico. Y el profesor Gustavo Bueno define la ética como el conjunto de valores y de normas dirigida a preservar la integridad, sobre todo física, del individuo como tal, del individuo corpóreo como tal. Y define la moral como el conjunto de valores dirigido a proteger la integridad del grupo como tal. Fíjense que hay una que está dirigida al individuo y otra que está dirigida al grupo. Quiere decir entonces que de alguna manera estas normas podrían en algún momento cruzarse y ser contrarias. Porque si hablamos que la moral está dirigida a preservar la integridad del grupo y la ética dirigida a preservar la integridad del individuo, en muchísimas ocasiones lo que beneficia al individuo perjudica al grupo. Es lo primero que debo decir como respuesta a lo que ella me pregunta, que es cómo diferenciar el concepto de ética y de moral. Fíjense, curiosamente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque no creo que los que diseñaron los programas, curiosamente la universidad tiene una asignatura que se llama ética, sin apellido, que se le da a los estudiantes de filosofía y los estudiantes de filosofía y letras. Tiene una asignatura que se llama Fundamento de Ética General, que se le da a los estudiantes de medicina. Pero tiene
una asignatura que se llama Fundamento de Ética Aplicada a la Educación Física. ¿Por qué a los estudiantes de medicina y por qué a los de educación física? Una especial para ellos, porque pudieron dejarle ética general para todo. Pero ¿por qué la carrera de medicina y la carrera de educación física está solicitándole a filosofía que le dé una asignatura de ética? Precisamente porque la ética trabaja directamente con el cuerpo de los otros y el médico está siempre de frente al cuerpo del otro y debe saber cómo tratar el cuerpo del otro, porque el médico tiene que ver el cuerpo del otro, tiene que tocar el cuerpo del otro, tiene que pullarlo, tiene que meterle los dedos, como decía Balboa, por muchísimos sitios. A las mujeres, si es para un examen vaginal, tienen que meterle la mano por ahí, o tienen que verle si tienen alguna infección. A los hombres, cuando ya entran en edad, tienen que meterle un dedo por algún sitio. O sea, es una agresión total que hay al cuerpo del otro, pero también cuando te van a poner una inyección o te están canalizando. Es una cosa muy delicada, porque ¿qué pasa? Cuando es una persona que te está canalizando, que no tiene la pericia, que tú la ves empujando a meterte un líquido para allá que no quiere entrar. Coño, uno te jala la mano hasta que viene un jefe, una jefe y le dice, no, espérate, así no. Porque evidentemente si no está pasando porque no lo canalizaste. Pero te pueden matar. O sea que es delicado la profesión de la enfermera, la profesión del médico. Porque están siempre con el peligro de dañar el cuerpo del otro. ¿Y cuántos no se han muerto por falta de un tratamiento adecuado? Pero en el caso de los profesores de educación física, el caso también es delicado. ¿Por qué ellos piden eso? ¿Cuántos profesores de educación física lamentablemente no han fallado en su profesión, en su ejercicio? Porque como ellos están enfrentados al cuerpo del otro siempre, que muchas veces para enseñarle cómo se hace un ejercicio tienen que tocar al muchacho o a la muchacha, y los cuerpos tocándose pueden pasar muchísimas cosas. Y si usted no tiene claro que el cuerpo de su alumno, de alguna manera, aunque yo no soy religioso, tiene que verlo como algo sagrado, como algo que no se puede dañar, que no se puede tocar con malas intenciones, y que usted debe evitar en lo posible tocar al cuerpo del otro, sobre todo el cuerpo de los niños. Ustedes saben que me dicen algunos profesores de educación física que es un problema porque las niñas, sobre todo las niñas, cuando el profesor hace algo bueno, muchas vienen todas a darle un abrazo al profesor. Y él dice, no, ya uno la para y le dice, no, mis hijas, no, que yo qué, no tienen que abrazarme, no pueden abrazarme, no pueden tocarme. Y que muchos ejercicios ya lo están haciendo con algunos instrumentos para, mira, pon el cosa, porque imagínense un profesor es humano y ella es humana también, pegado del cuerpo de una muchacha, enseñándole que tiene que subir el brazo así, que ponte así, los dos pegados, cuando viene a ver ocurre una vaina, una desgracia ahí. Entonces, la ética, como habíamos dicho que por definición, está dirigida a preservar la integridad del individuo, sobre todo del cuerpo físico del individuo, tiene que ver con todo eso. La moral, como habíamos dicho, entra en conflicto muchas veces con las normas éticas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a suponer el caso de una serie de televisión que se llama El Último de Nosotros. En El Último de Nosotros, ustedes pueden encontrar la contradicción que hay o el enfrentamiento que hay entre los valores del grupo y los valores del individuo. O sea, los intereses del individuo y los intereses del grupo. Supuestamente hay una niña, una muchacha, una adolescente, que tendría la cura de un virus que está matando a la humanidad. ¿Y qué pretende el grupo? Vamos a matar a esta muchacha para hacer la cura. Pero señor, no acabamos de decir que la ética está dirigida a proteger la integridad, sobre todo física, del individuo. Y ella quiere que la maten. ¿Querrían ustedes que si son la cura del cáncer, que lo maten para que se curen lo de cáncer? Bueno, yo lo pensaría con mi madre, pero con nadie más, ni con Noel.
Porque yo quiero vivir yo. Donde yo vivo, donde yo pienso, donde yo siento es mi cuerpo. Yo soy este cuerpo, de hecho. Valdés, no me diga otra cosa. Yo soy este cuerpo. No hay una separación entre el alma y el cuerpo. No, no, no. En este cuerpo es que está toda la posibilidad que tenemos. Pero ¿qué quiere el grupo? ¿Qué quiere la comunidad? No, vamos a buscar a esa muchacha, vamos a sacrificarla y vamos a ver si hacemos una cura. Porque si hacemos eso, posiblemente nos salvamos todos. Entonces, otra pregunta que me hizo Catherine es, ¿qué es la moral? Yo creo que la definí. ¿Qué es la moral? La moral, le dije que son el conjunto de normas y valores que están dirigidos a preservar la integridad de el grupo. Pero fíjense que no solamente se contradicen o se enfrentan las normas éticas y las morales, sino que hay otro conjunto de normas que están por encima de las éticas, de las morales, que son las normas políticas. Porque ¿qué pasa? Y siguiendo el mismo ejemplo de el último de nosotros. En el último de nosotros, cuando el virus comienza, un especialista, el ejército llama a una especialista en ese tipo de virus, la que más sabía, y le presentan un cuerpo infectado. Y cuando ella lo analiza, le dice al jefe militar que está ahí, ¿cuánto tiempo hace que encontraron a esa mujer? Y le dijeron 30 horas. Y ella le dijo, deme 1 hora para llegar a mi casa y despedirme. Y después de ahí, tiren una bomba en esta ciudad. Llame para que tiren una bomba en esta ciudad para que elimine a todos los habitantes para ver si el virus no sale de aquí. Porque si el virus sale de aquí, se jodió la sociedad entera. Entonces, ahí ustedes pueden ver que las normas éticas, las morales y las políticas se enfrentan, porque el Estado, si quiere preservar la eutasia del Estado, o sea, el estado de bienestar de su población y de sus instituciones, está obligado, supóngase que es en Puerto Plata que está el virus, está obligado a borrar de la faz de la tierra la ciudad de Puerto Plata para ver si salvamos el resto del país. Y si tuviera que borrar la mitad del país para ver si salva el otro resto del país que no está implicado, el Estado tendría que actuar bajo esa norma. Pero naturalmente estaría violando las normas éticas y las normas morales. Dicho de otro modo, no se gobierna ni con la ética ni con la moral. Se gobierna con normas políticas. Y por eso ustedes ven que muchas personas no entienden lo que está pasando con las deportaciones o repatriaciones masivas que está haciendo el gobierno dominicano. Porque lamentablemente no se puede gobernar un país ni con las normas éticas ni con las morales, sino con normas políticas. Un Estado no puede darse el lujo de dejar que entre todo el mundo aquí porque son pobres, porque necesitan servicios de salud, porque necesitan comer, que necesitan vivir, porque con ese discurso dejamos que se nos llenara de 1,5 millones, como 2 millones de haitianos, que ya llegó el momento en que están presionando los servicios de educación, los servicios de salud y todo. Y entonces, ahora el gobierno toma un conjunto de medidas que se ven como desagradables. Lo primero que el gobierno debió hacer era no dejarlo entrar. Pero las medidas que se están haciendo ahora, aunque dolorosas, son necesarias. Y el gobierno, si gobierna como debe gobernar, como un político, debe seguir ejecutando esas medidas, aunque a ustedes les parezcan dolorosas y a todos nosotros nos parezcan dolorosas. La otra pregunta que me hizo Catherine es la siguiente. ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿Cuál es el fundamento de la moral? Yo supongo que Valdés podría responder a esa pregunta sin ningún problema. ¿Cuál es el fundamento de la moral? Si acabamos de decir que cada comunidad elabora un conjunto de valores que le son propios, la moral es de grupo y cada grupo humano tiene valores morales diferentes. ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿Cómo aprendemos lo que es bueno y lo que es malo? Sencillamente en la convivencia, no es en la teoría, razonando esto es lo bueno, esto es lo malo. No.
La moral se aprende, lo que es moral, lo que nosotros tenemos como moral, se aprende en la convivencia con el otro. Al momento de yo nacer no tengo una conciencia moral, ni conciencia de ningún tipo, pero la conciencia moral se va llenando con el valor de lo bueno, de lo malo, de lo tolerable, en esa convivencia con el otro. Y si yo nací en una sociedad donde mi padre cazaba personas para comérselo, mi tío cazaba personas para comérselo, mi abuelo también, mis hermanos también, y todas las personas de la comunidad viven cazando personas para comérselo, y nos lo comemos y hacemos una fiesta cuando agarramos uno. ¿Por qué razón ustedes piensan que esa persona que se crió viendo eso en su familia, en su comunidad, como algo bueno, cuando llegue adulto va a pensar que eso es malo? No, su conciencia moral le dijo siempre que eso era bueno, porque lo aprendió, lo grabó de manera psicológica. Quiere decir entonces que la moral no es racional, o si es racional es muy poco. La parte racional de la moral es cuando el hecho ocurre, que uno se queda pensándolo, analizándolo y decodificándolo. Y ahí me recuerdo el psicólogo Jonathan Haidt, que tiene un artículo, bueno, eso está en un libro, pero que habla de el perro con cola emocional y con cuerpo emocional y cola racional. O sea, el perro, cuando usted le dice algo, él se queda mediando el rabito, como que no entiende, pero está meneando el rabito, y usted cree que le está entendiendo. No, está meneando el rabo porque no sabe qué es lo que tú le estás diciendo. Entonces, Jonathan Haidt tiene un ejemplo que es un poco grosero, pero estamos entre adultos, para que entiendan de qué es lo que le estoy hablando. Jonathan Haidt dice que en una ocasión unos hermanos se fueron a un resort porque trabajaban en una compañía y le pagó un entrenamiento en un resort. Y como eran hermanos que parece que eran dominicanos, dijeron, pero nosotros somos hermanos, ¿por qué debemos pagar de alojamiento todos estos dólares? Vamos a ahorrarnos la mitad de estos dólares y vamos a dormir en una sola habitación. Dijeron que sí, porque claro, son hermanos, no viven uno al lado de otro y se están viendo de chiquito. ¿Cuál es el problema? Luego, o a uno de los dos, no sé cuál, le dijo, pero ¿y por qué nosotros no tenemos sexo? Y dice, no, porque la religión lo prohíbe. Y dice, pero nosotros no somos religiosos. No, mira, lo que pasa es que la familia no vería bien eso. Dice, pero no se lo digamos a la familia. Vamos a comprometernos que nada más es aquí. Ok. Sí, pero es que si se da un embarazo, tú sabes que los hijos pueden salir medio atronados. Aunque hay hijos que salen medio atronados y no es de familiares cercanos, pero está probado que el cruce de sangre de familiares muy directos puede dar una degeneración. Bueno, el asunto es que fueron quitándole todas las objeciones racionales y sociales al impedimento de que dos hermanos tengan sexo entre ellos. Y ahí se quedó el cuento. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes, quitando todas esas objeciones, estaría dispuesto a tener sexo con una hermana o con un hermano? Antes de que ustedes respondan, déjenme decirles que a mí la sola idea se me hace imposible pensarla. Yo no puedo pensar de que yo con una hermana mía. ¿Por qué? Aunque sé que teóricamente, racionalmente no hay nada en contra y que hay sociedades donde han vivido de esa manera y se han casado los hijos, sobre todo en Egipto con los faraones. Pero a mí la idea de tener ese tipo de relación con una hermana no me cabe en la cabeza. ¿Y por qué no me cabe en la cabeza? Porque yo aprendí, y está grabada en mi psicología, que esas cosas entre hermanos y hermanas no se hacen. Ustedes quieren más evidencia de que se aprende la moral, lo que es bueno y lo que es malo, a través de la práctica. Simplemente les voy a mencionar unos ejemplos que tengo en un libro que vamos a publicar
de una madre en la India que ha matado 3 de sus hijas. ¿Y por qué la ha matado? Porque en la comunidad, cuando el padre no puede mantener a las hijas, el gurú del pueblo y la familia le dicen que ayude a ese hombre, envenena a una de tus hijas. Ella envenenó 3 ya. Y aunque en el video que le mostré a los muchachos estaba llorando, sin embargo, en esa comunidad se ve como correcto hacer eso, porque lo han aprendido así. Esa es la solución que han aprendido. Y también Jen Recher, en un libro que tiene de ética, Fundamento de ética, Introducción a la ética, señala el caso de los esquimales, donde a los ancianos, a los que no pueden producir ya, cuando hay escasez de alimentos, lo sacan al frío, lo sacan al hielo para que se muera. Nosotros no hacemos eso con nosotros. A mí me daría vaina sacar a mi mamá. Imagínese usted que mi mamá ya ahora no puede, después que la mamá coge tanto trabajo con nosotros, que ahora hay que nosotros lo saquemos al patio ahí para que se muera. Muérase, mamá. A nosotros no nos cabe eso en la cabeza. Sin embargo, esas eran soluciones que ellos tenían como normales. Lo que quiere decir entonces que la moral adquiere el sentido de lo bueno y lo malo en la convivencia, en la práctica. Siempre es posible una elección moral correcta, me pregunta ella. De alguna manera yo creo que lo respondí. Siempre es posible una elección moral correcta. Ahora, depende de cuál es la moral. De acuerdo a la comunidad que te educó, siempre tú sabrás lo que es bueno y lo que es malo. El problema viene cuando se te juzga con los valores de otra comunidad. Es decir, por ejemplo, un musulmán que vive en una sociedad donde se le permite casarse con niñas de 10, de 12 años y viene a República Dominicana y se está enamorando de una niña de 10 años. Es un pedófilo aquí. Y no, él diría que es un enfermo. Psicólogo diría es un enfermo. Sin embargo, en su sociedad él es un hombre normal y respetable. ¿Me están entendiendo? Entonces, si juzgamos a ese individuo que hace eso con las normas nuestras aquí, él es inmoral. Pero si se juzga con las normas de su comunidad donde él creció y aprendió lo que era bueno y lo que malo, entonces sería moralmente correcto. ¿Cómo verificar? Dice ella, como pregunta, ¿cómo verificar lo que es correcto? Bueno, si tú lo analizas a partir de los valores que formaron ese individuo, tú sabrás si él está actuando moralmente correcto. Ahora, lamentablemente, no son las normas que te formaron las que te juzgan, sino la comunidad donde tú cometes la acción que te juzga. Por eso, la idea del multiculturalismo es una idea aberrante. Es aberrante y es peligrosa. Usted viene aquí a mi país. Usted viene a mi país y tiene que tener la vocación de integrarse a lo que son los valores de los dominicanos. Usted no puede venir a pretender hacer un gueto dentro de la República Dominicana. Que eso están haciendo los amigos tuyos. Que vienen, se meten por ahí atrás y después quieren, y no cambian sus valores, sino que quieren seguir siendo lo que ellos son y traer sus malas prácticas. Otra pregunta que ella me hizo. ¿La acción moral puede tener lugar en aislamiento o se limita a las acciones dentro de la comunidad? Bueno, si esa pregunta se la hacen a Valdés, él de una vez diría, bueno, pero que recuerde lo que decía Aristóteles, que una golondrina no hace verano, o más bien Aristóteles también decía que aquel que puede vivir solo porque se basta a sí mismo o es una bestia o es un dios. Entonces ahí está la respuesta. La moral se da en el grupo. La moral pertenece al grupo. Son los valores del grupo. Cuando hablamos de mos mori, moral, que viene del latín, estamos hablando de los valores de un grupo. No se da en aislamiento. ¿Por qué no se puede juzgar las acciones de Dios? ¿Y por qué no se puede juzgar las acciones del salvaje? Del salvaje. Porque ni el salvaje ni Dios reconocen al otro. Dios no tiene otro igual. En el caso de que existiera un Dios, que para ustedes sí y para otros no, pero en el caso de que exista un Dios verdadero no aceptaría nunca
la presencia de otro Dios, porque Él es el Dios único, universal. Entonces, ¿tiene Dios que darle explicación de lo que hace a alguien? No, porque no hay otro igual. ¿Ustedes se imaginan a Dios llegando al final del día, aquel día en el 2011, cuando el terremoto de Haití? Y que aparezca otro Dios de la misma jerarquía y Él lo mire a la cara y lo vea así como medio entruñado. Y Él le pregunta, ¿qué te pasa? Y que el otro Dios le diga, te pasaste. Te pasaste. ¿Cómo va a ser? A esos pobres infelices le mataste 400,000 y pico de un fuetazo. Entonces Dios tendría que darle explicación a ese otro Dios. Pero como Dios no tiene otro igual, no tiene que darle explicación a nadie de sus acciones. Eso es asumiendo de que fuera Dios que hiciera eso. El salvaje, al igual como el salvaje no reconoce al otro la otredad, le da lo mismo. Defecar ahí, defecar allí, porque ustedes no significan nada para él. ¿Por qué nosotros todos aquí andamos con ropa? Porque ya nos da vergüenza que nos vean los trapitos, los flequitos, algunos porque están muy gordos y otros porque están muy flacos, otros porque están muy viejos, como decía Lusitania, que los griegos se reían en el banquete, se reían porque se propuso que hasta las mujeres hicieran gimnasia, y entonces unos filósofos se reían. Eso sí debe ser un espectáculo interesante, ver esas mujeres viejas con toda esa colgaleza de que haciendo ejercicio, porque era en cuero que se hacía la gimnasia, se hacía desnudo. Y Lusitania, que es feminista, acabó a los pobres filósofos. Bien, creo que respondo a la pregunta diciendo que no hay acción moral aislado de la comunidad. Esto se conecta también, esta respuesta se conecta con una especie de 5 reglas que yo elaboré y que todavía estoy esperando a un filósofo que me diga que me equivoqué. Estoy esperando uno que me diga que me equivoqué. 5 reglas o condiciones mínimas necesarias que deben darse para que una acción tenga valor moral. Primero, que el individuo tenga conciencia de lo que haga. Segundo, que tenga libertad para elegir. Tercero, que la intención de la acción, que la acción tenga una intención de hacer el bien o hacer el mal. Cuarto, que posea los medios para hacer lo que va a hacer. Y quinto, y quizá esto es lo que le pone la tapa al pomo, que la acción se dé en el contexto de una comunidad que juzgue la acción. Eso es que estoy trabajando la pobreza extrema, y quiero demostrar con eso que las acciones de los que viven en situación de pobreza extrema no tienen ningún valor moral, porque los que viven en pobreza extrema no pertenecen al grupo social de ustedes, de la comunidad general, ni ellos constituyen en sí mismos, los que viven en pobreza extrema, un grupo. Y por tanto, como no hay una comunidad válida que juzgue la acción, su acción no tendría ningún valor moral. Ella me pregunta también, y con esto debo creo que cerrar, ella me pregunta que se deben tomar en cuenta los sentimientos de los individuos en una elección moral. Bueno, yo creo que ya con todo lo que hemos dicho de que la moral se funda en ese sentimiento de la convivencia y en eso que se aprende, creo que la respuesta está ahí. Bueno, lo que hemos dicho es que la moral es más sentimiento que razón. De grupo, bueno, pero el individuo se forma dentro de eso, entonces estamos hablando de moral. Entonces, no tomar en cuenta los sentimientos del individuo es no comprender el asunto de la moral. ¿Por qué? Señores, está claro. Y si hay un psicólogo por ahí, me tendrá que levantar la mano y diciendo que sí, que yo tengo razón. Y es verdad que yo, aún sabiendo que mi madre cometió un crimen, yo voy a salir a defender a la familia del muerto. Y es verdad eso. No es verdad,
Porque quien me duele a mí, y eso está demostrado por la neurociencia de todos los lados, es el cercano. El lejano no me duele tanto como el cercano. Aunque haya cometido un delito. Aunque haya cometido un delito. Naturalmente no quiere decir que lo estamos apoyando, pero la protejo. Igualmente como las madres que le matan su angelito, que atracó a 3, mató 2, y la madre sale llorando en televisión porque la policía le mató a su angelito. Y uno dice, pero esa madre es una sinvergüenza. Porque ella no ve que su hijo mató 2, que dañó 2. Racionalmente ella no debería ni siquiera llorar, debería de estar pidiéndole perdón a la familia del otro. Sin embargo, ella llora a su hijo, porque su hijo es un cercano, uno que ella lo lleva en el vientre, que ella lo alimentó, que lo crió, y aunque sea un desgraciado, ese es más cercano que 2 desconocidos que son hijos de alguien que también le duelen, pero no son cercanos a ella. ¿Entendido? Entonces, bueno, los modelos, ok. Ella preguntó algo y ya para complacerla a ella dice que ¿cuál modelo es superior del autónomo y el heterónomo? Bueno, definitivamente, Catherine, especialmente para usted, el modelo que yo considero superior es el modelo autónomo, porque en la autonomía moral, el sujeto autónomo moralmente es, según dice Kant, y yo lo pienso así, es el que elabora sus propias leyes y también juzga sus acciones. Entonces ese sería superior, porque el heterónomo, el que recibe los valores de un grupo, ya sea religioso, de un grupo político, de un sindicato, de lo que sea, realmente no procesa lo que hace. Simplemente hace lo que el grupo le manda y él ha asumido como bueno, pero en algún momento en que él comience a actuar autónomamente, entonces se juzgará. El ejemplo que yo siempre he usado para que entendamos autónomo, heterónomo, es el caso del piloto que tiró la primera bomba atómica, que eliminó aproximadamente del primer fuetazo como 45,000 personas, de un solo tiro. Ese soldado, ese piloto, se supone que él no sabía lo que iba a tirar. No tenían por qué informarle porque es una orden que dan los superiores. Al soldado se le entrena para ejecutar órdenes que le dan los superiores. Él tiró la bomba y regresó. Y cuando regresó fue recibido como un héroe. Y era tan héroe que lo llevaban a las escuelas. En Estados Unidos llevan a la escuela a los héroes de guerra y cosas para que den charla a los niños. Seguramente él se sintió bien toda la vida, ¿verdad que sí? Porque cumplió la misión que los jefes le habían autorizado. Como es una moral heterónoma, él es un soldado y el soldado se le entrena la conciencia para que no piense por sí mismo, sino para que asuma el comando que viene de arriba. Si hubiese sido un filósofo el que toma la decisión de tirar la bomba, posiblemente desde que la tiró y vio la quemazón que se hizo, comienza la conciencia a llamarle la atención y a decirle: no estuvo bien, eres un hijo de tu maldita madre, y no es verdad que está bien, porque tú estás viendo las consecuencias. Pues muchas gracias, hasta aquí. Realmente hablando, si estábamos, a ver si nosotros estamos en la misma sintonía, con la persona que largó la bomba Nagasaki en Japón, ¿verdad? Esa persona, moralmente hablando, dice que creada la bomba y el daño que hizo, su conciencia, en cierto punto lo que quiero decir que él no se sentía bien con esa acción, pero era considerado un héroe de guerra para los mismos estadounidenses, y él, para no reprimir eso, se quedó siendo tal como hizo esa acción. El punto con esto es lo que quiero decir, que moralmente hablando él se sintió muy mal. Estaba explicando ahí uno de los historiadores que él no se sentía bien por lo que había hecho y que decidió, como que si había tenido la oportunidad de no poder hacerla, no la había hecho. Yo supongo que tú hablas del creador de la bomba. Exacto. No de que la tiró. Sí, Oppenheimer. Sí, es correcto lo que tú dices.
A propósito de esa tragedia del Jet Set, hay un falso héroe que hizo un media tours en los medios de comunicación y se le juzgó. Entonces, ¿cuál es el problema moral? Porque según la líder comunitaria del barrio, él tenía un problema de mitomanía, pero a él se le encarceló directamente. A los que financiaron ese media tour en los medios de comunicación y le pagaron, esas personas se lucraron y vendieron y múltiples views y no tuvieron ningún tipo de consecuencia. Si lo contrataron para que él diera información, los medios andan buscando la sensación. Muchos medios buscan lo que la gente quiere consumir, y si apareció un héroe, pues ese héroe hay que aprovecharlo. Pero los que lo contrataron tenían conciencia de que él estaba mintiendo. No, si no hay conciencia, esa sería si son medios de comunicación estructurados, sí, pero si son de estas redes sociales, que ahí fue que yo lo vi, que ahí fue que comenzó a correr eso. Los medios tradicionales generalmente tienen que cuidarse para saber si la información es fiable o no. Pero donde yo lo vi corriendo y donde supongo yo que le pagaron fue en los Alofoque y en estos medios que son de redes. No sé por qué él no aprovechó para su canal también y le dio una entrevista. Porque Noel es serio. Entonces, Valdés, lo primero que yo dije es conciencia de lo que hace. Él es moralmente culpable porque nuestra comunidad no apoya como un valor positivo que usted falsee una cosa tan seria y que se lucre. Bueno, pero espérate, entonces vamos a lo otro. ¿Tiene conciencia él de lo que hace? Si se demuestra que no, entonces no, moralmente no. Ahora, legalmente es otra cosa, moralmente no, pero lo legal es otra cosa, ese es otro nivel. Entonces, si tú alegas que él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo o que tiene alguna enfermedad, pues entonces los médicos lo van a sacar cuando lo examinen y den un veredicto que digan, no, este es loco, no lo metan preso. Moralmente hablando, ¿qué medidas podemos tomar los maestros de educación física para ¿qué le digo? No hacer sentir mal a aquel estudiante cuando le estamos explicando una clase? Bueno, maestro, el consejo es claro. Aléjese del cuerpo del otro para que no genere sospecha, aunque se sienta mal. Es mejor que se sienta mal a que usted lo metan en un lío. Porque no es usted, es que hay una fama ya anterior a los que no habían recibido formación para ser maestro de educación física. Usted sabe que por eso se hizo una carrera de educación física y ustedes van educados de muchísimas cosas que ustedes no pensaban que iban a ver nunca, que creían que nada más era atleta, sino aquí se les forma general. Entonces, aléjese del cuerpo del otro y, como me dijo un muchacho en una de las asignaturas, él está usando un método de que con una tablita o con un qué sé yo qué, no, pero va a caer un gancho de ponerle la mano a una muchacha, a una adolescente, para que si ella se siente incómoda te pueda acusar. No le ponga la mano. No deje que se te acerquen. Tú eres su profesor. No eres su papá. Aquí todo el mundo tiene que jugar su papel. El papel de un profesor no es el papel de ser padre. Entonces, compórtese usted como un profesor. Y el profesor debe mantener su distancia. Los que quieren ser chévere, que sean chévere, pero saben que se le están comiendo. Se le están comiendo. Un profesor no está para ser chévere, sino para hacer lo que tiene que hacer como profesor. Tampoco es que usted sea un perro, pero manéjese. Usted no es Brad Pitt tampoco. Esa es otra cosa que los profesores se creen que son Brad Pitt. Que son Brad Pitt. Oh, pero así sí es fácil. Si usted es profesor y usted es el único que tiene el micrófono en un aula, pues usted es Brad Pitt para esa muchacha que está ahí. Ella cree que usted es una gran cosa. Ahora, ¿tú quieres ver si eres Brad Pitt? Sal para el medio de la ciudad donde no te conocen y enamórala a esa muchacha. A ver si ella te va a aunque sea el teléfono. Pero si yo llamo a una alumna mía y le digo, deme su teléfono, ¿por qué ella no me va a dar su teléfono? Y ya del hecho de que me diera el teléfono ya me dio una oportunidad a que yo me pase, que no me la va a dar si yo estoy en una calle de Licey, que no me conocen. Bueno, a Valdés quizás se la dan porque es un figurín. Pero imagínense que yo me pare, un gordo pidiendo teléfono en el Licey, a todas las mujeres que pasan. No, usted como profesor tiene una ventaja demasiado grande, así que usted no se pase, no piense que usted es Brad Pitt, ni que usted gusta, ni que usted está bueno en esa vaina, que usted no fue al aula a jugar ese papel. Usted no fue a jugar ese papel. Los padres le confían sus hijos
a un profesor es en el entendido de que el profesor sabe que debe respetar a ese hijo que él le confió, que el Estado le confió, que el colegio, la institución le confió.